Bueno, escuchábamos al ministro de Cultura y ahora nos vamos en vivo hasta la carretera central, ¿no? Vemos a Fernando Zavala, Ricardo Palma, Fernando Zavala, el presidente del Consejo de Ministros, a propósito del trabajo de el plan de reconstrucción con cambios. Alex Vigo se encuentra en el lugar. Alex, buenas tardes. En la región más afectada que ha sido... Nicolás, muy buenas tardes. Tenemos en estos momentos las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en esta reunión del Consejo Directivo de la Autoridad para la Reconstrucción del Cambio que se desarrolla aquí en la provincia de Huarochirí, kilómetro 41,5 de la carretera central. Escuchemos. En términos de trabajo que se hizo en la respuesta temprana, yo sí quiero felicitar a todos ustedes, al gobernador, porque realmente esa respuesta temprana evitó que tuviéramos que lamentar más fallecidos. Creo que esa respuesta temprana, a través de la intervención de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, los helicópteros, esa solidaridad que tuvimos a nivel de las empresas, de la sociedad civil, de las personas, ayudó realmente a que tuviéramos una reacción que será recordada muchos años. Sin embargo, tuvimos fallecidos a lo largo del Perú. Estamos hablando de más de 100 personas que lamentablemente fallecieron. Y lo que tenemos que hacer es hacer una reconstrucción que hacia futuro evite que tengamos fallecidos por este tipo de fenómenos. Yo quería pedirles que se pongan de pie y nos tomemos un minuto de silencio por aquellos peruanas que fallecieron en este fenómeno del niño costero. Y además en este minuto de silencio reflexionemos de cuál debe ser nuestra participación y acción y compromiso para que esta reconstrucción sea realmente diferente en nombre de ellos, en nombre de sus familiares y para que esto se evite en el futuro. Un minuto de silencio. Gracias. Entonces, tenemos que hacer una reconstrucción diferente. La respuesta temprana, todavía seguimos atendiendo algunas localidades, sobre todo en la zona norte y algunas también de Lima, donde todavía no hay una conexión vial restablecida. Así que todavía en algunos puntos del país seguimos en esta fase de respuesta temprana. Sin embargo, nuestro mayor tiempo y dedicación ahora está en la etapa de rehabilitación. Esa rehabilitación para nosotros dura 90 días, ya estamos como en el día 42. Y esa rehabilitación, como les decía, busca restablecer estándares mínimos, niveles mínimos para que los ciudadanos puedan iniciar su trabajo del día a día. Y ahí tenemos 5 componentes. Uno, primero, albergues. Todavía seguimos apoyando muchos albergues a nivel nacional, estamos hablando de una cifra cercana al 100. Todavía tenemos más de 20.000 personas que son parte de estos albergues donde brindamos alimentación, seguridad, energía. La segunda etapa dentro de lo que es vivienda para la rehabilitación tiene que ver con unidades de vivienda temporal. Ya hemos instalado módulos en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, es decir, donde se necesita esas viviendas temporales se van a instalar. Un segundo componente de la rehabilitación tiene que ver con todo lo que es salud de las personas. Y ahí, no aquí en Lima, pero sí hemos visto en el norte, por los efectos que ha tenido este niño costero, dengue, una epidemia que estamos en el proceso de control, donde necesitamos la participación de la ciudadanía. También tenemos el fortalecimiento de los establecimientos de salud para que la gente se pueda atender. Entonces ese componente hoy es una prioridad para el gobierno. Uno tercero tiene que ver con educación. Ahí
Afortunadamente, ya hemos podido restablecer las clases al 100% a nivel nacional. Es decir, todos los niños ya tienen donde acudir a una escuela. Un cuarto componente tiene que ver con el trabajo temporal. Y ahí es lo que mencionaba el gobernador, y tiene que ver con la economía. Y ahí hay dos componentes. Uno, el sistema de trabajo temporal del Ministerio de Trabajo, y dos, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de pequeños productores agrícolas que se han visto afectados. El Ministerio de Agricultura ya empezó el empadronamiento. Vamos a trabajar a través de las direcciones regionales de Agricultura. Yo ya he conversado con el ministro. En máximo 10 días ya deberíamos estar acá entregando los primeros bonos. Ya lo hemos hecho en Piura, que ha sido la zona más afectada. Para que tengan una idea, cuando veía las cifras de Lima, debemos estar hablando que en Piura deben ser 30 veces más las hectáreas afectadas. Ya hemos empezado en Trujillo, así que en 10 días debemos estar aquí. Y un quinto componente, gobernador, en la rehabilitación tiene que ver con las vías y caminos. Tenemos 3.200 kilómetros afectados a nivel de vías nacionales y casi 11.000 a nivel de vías departamentales y locales. Hoy estamos poniendo especial énfasis. Queremos además en el próximo mes ya haber asegurado que hay una transitabilidad mínima para que todo el Perú vuelva a estar conectado nuevamente. Hemos ya terminado con la franja costera, ahora faltan algunas comunicaciones de costa hacia sierra en cada una de las regiones, y en eso estamos abocados. Entonces tenemos 5 componentes en lo que es el proceso de rehabilitación, y eso debe terminar en los próximos 60 días, y después viene la etapa de la reconstrucción, y es ahí donde yo quiero centrar la discusión el día de hoy. Es ahí donde Pablo de la Flor les va a exponer cuál es la metodología de trabajo que vamos a tener, y especialmente lo que quiero hacer hoy, y por eso he venido, es escucharlos a ustedes, que ustedes nos cuenten cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que tenemos que tomar en cuenta para que esta reconstrucción sea realmente efectiva. Entonces, no me quiero extender, y ahora le voy a dar la palabra a Pablo de la Flor, pero nuevamente agradecerles por estar aquí con nosotros, agradecerles por esa apertura al diálogo. Esta reconstrucción puede ser diferente si realmente trabajamos de la mano de ustedes, si tenemos un sistema transparente de ejecución de las principales obras, y sobre todo hacemos esta reconstrucción pensando en la persona, en el ciudadano, como el centro de todo lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en este inicio de esta sesión del Consejo Directivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En este momento se ha cedido la palabra a la autoridad, al director de quien tiene esta labor de realizar la reconstrucción Muy buenas tardes. Cambios. Vamos a escuchar al señor Pablo de la Flor. Agradecer especialmente a todos ustedes que nos acompañan aquí, al gobernador regional, a ustedes, señoras alcaldesas, a representantes de los colegios profesionales, porque esta es una ocasión muy especial en la que nos presentamos ante ustedes, sobre todo, como dice el Premier, para escucharlos, para recoger sus opiniones, sus puntos de vista. El proceso de reconstrucción ha comenzado, y para que el mismo tenga éxito queremos hacerlo hombro a hombro con ustedes. El trabajo interinstitucional será la clave para el éxito de la reconstrucción. De ahí la enorme importancia de tener esta ocasión de intercambio con ustedes, de diálogo con ustedes. El proceso de reconstrucción con cambios se levanta sobre 5 pilares cuyos contenidos quiero compartir con todos de manera muy escueta. En primer término, la reconstrucción con cambios coloca a la población en el centro del proceso. Es decir, las soluciones técnicas, las soluciones ingenieriles que pensemos, imaginemos o implementemos están al servicio de los ciudadanos, y es importante no perder de vista la primacía del bienestar público
por encima de todo lo demás. Vamos a reconstruir para restituir el bienestar de las poblaciones impactadas y afectadas. Ese es el norte y el fin principal de este proceso. La población en el centro. Segundo pilar es la coordinación interinstitucional. Todos ustedes han tenido la experiencia ingrata de lo difícil que muchas veces resulta alinear criterios y trabajar como si fuéramos un solo equipo. Sabemos que somos un solo equipo, pero a veces no parecemos habernos dado cuenta. Entonces, la reconstrucción con cambios está pensada para trabajar de manera transversal, de manera coordinada, de forma interinstitucional. El éxito de la reconstrucción dependerá de la capacidad que tengamos para movilizarnos juntos y trabajar en pos del mismo fin, como si fuéramos lo que somos, un solo equipo. Entonces, segundo pilar, la interinstitucionalidad. Tercer pilar, muy importante. Esta es, y voy a usar la metáfora automovilística, una reconstrucción con cambios y sin frenos. Es decir, queremos avanzar rápido. Y felizmente las normas nos dan los vehículos, las herramientas, las capacidades para expeditar procesos, para avanzar de manera acelerada y expeditiva. Por ejemplo, los procesos de adjudicación pueden estar listos en menos de 30 días, algo absolutamente excepcional en la administración pública. 30 días porque tenemos la posibilidad de usar mecanismos abreviados. Además, tenemos la capacidad de asegurar permisos y autorizaciones de los distintos órganos públicos en menos de 7 días. Segunda gran fortaleza de este sistema que tenemos. Y tercero, podemos lograr las habilitaciones urbanas en forma automática. Esto último va a ser fundamental para el proceso de reubicación de aquellas poblaciones que no puedan retornar a sus lugares habituales porque son zonas de peligrosidad. El cuarto pilar, que también resulta fundamental y que ha quedado además ese aprendizaje validado con esta experiencia desastrosa de los huaicos y las lluvias, es la necesidad imperiosa e impostergable de adoptar una visión transversal de gestión de riesgos. La pregunta no es si vamos a volver a enfrentar otro evento climatológico extremo, sino que la pregunta es cuándo va a ocurrir, porque lamentablemente el Perú está expuesto de manera natural a este tipo de situaciones y no podemos actuar de otra manera. Tenemos que abrir los ojos e implementar medidas que anticipen, prevengan, mitiguen estas situaciones. Entonces, cuarto pilar, la adopción de una visión integral de gestión de riesgos. Quinto pilar, fundamental, diría, ya en esta coyuntura, el más importante, la transparencia y el blindaje contra la corrupción. Lamentablemente, en la actual situación en la que todos somos conscientes de los escándalos de corrupción que vienen azotando el país, se hace especialmente necesario preocuparnos de ponerle coto a ese cáncer que tanto daño nos ha causado. Y la mejor manera de hacerlo es inoculándolos con transparencia. La transparencia es la peor enemiga de la corrupción. Tenemos que encender los reflectores, tenemos que abrir nuestros procesos y para eso lo que estamos planteando es crear un portal web en el que colguemos toda la información relevante sobre la marcha de cada uno de los procesos vinculados a las iniciativas que implementemos. Este será un portal amigable de uso público y va a tener información fidedigna y oportuna acerca de todos y cada uno de los proyectos. Otra iniciativa que estamos contemplando es impulsar la creación de un observatorio de la reconstrucción, un vehículo
a través del cual la sociedad civil, llámese universidades, organismos no gubernamentales, ciudadanos, puedan acompañar el proceso de reconstrucción y ejercer una función de veeduría ciudadana en lo que hagamos. Reitero, la mejor protección que podemos encontrar contra la corrupción es la transparencia, es abrir las ventanas, dejar que el sol entre, evitar la opacidad, despejar la oscuridad. Esa es la mejor garantía de que este proceso sea una experiencia ejemplar y que nos proteja de ese terrible mal que es la corrupción. Esos son los 5 pilares sobre el que se va a levantar el proceso de reconstrucción con cambios al que ha aludido el Premier. Quiero ahora sí referirme en términos más puntuales a las primeras etapas que ya estamos viviendo de este proceso, comenzando por el plan. El plan de reconstrucción es el principal instrumento que tiene la autoridad. El plan de reconstrucción lo que hace es compendia la información que muchos de ustedes ya han sistematizado y han mandado a través del INDECI, a través de las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales, los propios sectores. Recogemos esa información, elaboramos un catastro de daños. Ese catastro de daños es revisado y las iniciativas priorizadas. Ese documento, que debiera ser consultado con ustedes, será aprobado por el Consejo de Ministros, estará escrito en piedra, será el referente del proceso de reconstrucción. Cualquier desviación de ese plan tendrá que ser objeto de un pronunciamiento también del Consejo de Ministros. Entonces, el plan es el vehículo fundamental para el proceso de reconstrucción. Ese plan, en principio, está pensado en completarse en 3 meses. Nosotros creemos que con el nivel de información que ya hemos recogido, podríamos tranquilamente tenerlo con bastante anticipación. Así que yo espero culminar con la preparación, elaboración del plan en menos de 3 meses. Además de señalar cuáles son las iniciativas y cuáles son los proyectos que vamos a ejecutar, el plan identifica la unidad de gobierno a cargo de la implementación de los proyectos, de la ejecución de los proyectos. Y en esto estamos implementando el concepto de la subsidiariedad. Ejecutará aquella unidad más cercana al ciudadano. Sin embargo, somos todos conscientes de que no todos los gobiernos locales tienen la capacidad o han demostrado la capacidad de ejecutar sus presupuestos. No todos tienen las fortalezas administrativas y mal haríamos en recargar esos municipios y esas administraciones con labores adicionales. Entonces, en aquellos casos donde comprobadamente el gobierno local no tenga la capacidad, iremos al gobierno, a la alcaldía provincial. Si esta no puede, iremos al gobierno regional. Si el gobierno regional no puede, iremos al sector. Si ninguno de los anteriores puede, eventualmente, de manera extraordinaria y excepcional, la autoridad podrá ejecutar las iniciativas. Entonces, el plan jerarquiza y prioriza iniciativas, proyectos, además señala quién los ejecuta y finalmente establece cuál es la modalidad. Y aquí tenemos la posibilidad de recurrir al mecanismo de inversión pública, obra pública, ¿no es cierto?, o en su defecto utilizar el mecanismo de obras por impuestos que tan buenos resultados nos ha dado en los últimos años. Este año se proyectan proyectos vía obras por impuestos por más de 1.200 millones. Entonces, vamos a tratar de usar hasta donde sea posible el mecanismo de obras por impuestos también. ¿Qué tipo de proyectos están incluidos? Esta es una lista bastante comprensiva y exhaustiva del tipo de iniciativas que contemplan desde colegios, pasando por postas médicas, incorporando además sistemas de agua y saneamiento, canales y reservorios en el caso de agricultura, pistas y veredas, carreteras y puentes, comisarías. Además, y esto es muy importante señalarlo, y el gobernador Chuy reiteradamente se ha referido a la necesidad impostergable de avanzar rápidamente en la descolmatación y fortalecimiento de riberas
de defensas ribereñas. Todo esto parte de los planes de manejo de cuencas, que además están comprendidos dentro de los proyectos que pueden ser implementados con cargo al plan. Entonces, manejo de cuencas, ciertamente una actividad muy importante que vamos a priorizar en este plan de reconstrucción. Finalmente, generación de capacidades productivas y un tema que no podemos seguir soslayando y despreciando, los planes de ordenamiento urbano. Si realmente hubiéramos hecho el debido proceso de preparar esos planes de manera coherente, consistente, y le hubiéramos puesto dientes a esos planes, seguramente habríamos evitado buena parte de los problemas que hemos tenido hoy. No podemos seguir creciendo de manera tan desordenada. El espacio que ocupamos lo tenemos que aprender a administrar y el mecanismo fundamental para ello es el Plan de Desarrollo Urbano. Vamos a financiar la implementación del Plan de Desarrollo Urbano, que por lo demás son vehículos de gran utilidad, sobre todo de cara a este tipo de eventos tan extremos. Todavía estamos, como les comentaba hace un instante, estimando los daños. Yo creo que en el transcurso de las próximas 2 o 3 semanas ya debemos tener toda la información. Lo que sí es cierto es que estamos estimando una inversión, ya lo señaló el Premier, de aproximadamente 6.400 millones de dólares. Ese monto total a ejecutarse en el transcurso de los próximos 3 a 4 años. En términos de la estimación de daños, estos son los datos en comparación con el total nacional. Lo que tenemos es que las 6 regiones del norte representan aproximadamente el 90% de los damnificados y el 70% del valor de la infraestructura destruida. Y vamos a comenzar, como es natural, por estas 6 regiones, lo que no obsta para que no intervengamos en otras regiones que también han sido afectadas, pero el grueso de la intervención inicial va a estar focalizada en estas 6 regiones por las razones que resultan evidentes. Ahora, no tenemos que esperar a tener el plan listo para comenzar a actuar. Ese sería un error, sobre todo cuando se trata de labores de prevención. Ya el gobernador Chuy se ha referido a la protección, al fortalecimiento de la protección de barreras ribereñas, el trabajo de escolmatación. Son temas que estamos incorporando y además estamos incluyendo de manera muy expeditiva 2 tipos de rehabilitación. La primera son colegios. Ya tenemos identificado 1.100 colegios, estamos trabajando el mecanismo con el Ministerio de Educación para rápidamente intervenir. Estas son trabajos menores, no me estoy refiriendo a trabajos de reconstrucción. Y también las postas médicas. Estamos todavía recogiendo la información, pero esa es la segunda tarea que estamos priorizando. Además de la rehabilitación, estamos procediendo a ejecutar iniciativas para las cuales ya contemos con expedientes técnicos listos. Y felizmente tenemos un importante número de puentes que están ya comenzando a ser ejecutados directamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, ¿cómo yo señalaba el tema de los ejecutores? ¿Cómo los vamos a identificar? Aquí entro en el detalle respecto de cuáles son los criterios, algunos de los criterios. Es decir, hay un récord histórico de buena ejecución. A lo mejor puede no ser una buena ejecución general, pero a lo mejor un alcalde ha sido especialmente bueno ejecutando obras de salud o colegios, y en consecuencia se podría trabajar esos proyectos con esa alcaldía, y evidentemente también tomar en cuenta el tamaño del presupuesto, porque hay obras que superan ampliamente las capacidades registradas en el pasado para la ejecución de iniciativas, ¿no? A ver, este evento guarda relación con un esfuerzo de carácter más sistemático que estamos desarrollando de consultas, son reuniones de escucha. El día viernes vamos a estar en Tumbes y esta va a ser la tónica que va a marcar el trabajo de la autoridad. Reitero, la vocación es a escucharlos, a intercambiar puntos de vista, a recoger las inquietudes, opiniones y sugerencias que puedan surgir
en el contacto con las autoridades. Creo que ese espíritu marcará el quehacer de manera permanente de la autoridad en su trabajo a futuro. Quiero finalmente referirme a un tema que ciertamente ocupa la prioridad, la atención prioritaria de todos ustedes, que es la lucha contra la corrupción y la transparencia, sencillamente para reiterar que esta será una de las grandes prioridades de este esfuerzo. ¿Y cómo lo estamos planteando hacer? Ya me he referido al portal, me he referido al observatorio, pero también quisiera referirme al trabajo de la Contraloría. La Contraloría va a desplegar un importante equipo institucional que va a acompañarnos y lo va a hacer a través de dos tipos de supervisión. La supervisión concurrente, es decir, durante la tramitación de todos los procedimientos al lado de los funcionarios, y esa es una modalidad de intervención que tiene una serie de virtudes, y finalmente el control ex post, el control posterior. Ayer tuve una reunión, una conversación muy fructífera con nuestro Contralor y hemos estado ya poniéndonos de acuerdo respecto a los lineamientos generales que vamos a seguir en este trabajo conjunto. Repito nuevamente, la Contraloría es una gran aliada en esta cruzada contra la corrupción y en este compromiso de la autoridad en hacer de este proceso un clarísimo ejemplo de trabajo transparente y trabajo honesto y honrado. Y para eso el concurso de la Contraloría resulta fundamental. Además... Bien, efectivamente, escuchábamos las palabras entonces del director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el doctor Pablo de la Flor, quien daba a conocer los 5 pilares en este proceso de reconstrucción con cambios que se ha iniciado. Uno de ellos, la atención directa a las poblaciones afectadas, la mejora en los servicios de salud, educación, vivienda y vías de comunicación, la agilidad en los trámites y procesos, la transparencia y el blindaje contra la corrupción. Es lo que él ha hecho hincapié al indicar que cada paso que dará esta autoridad para la reconstrucción con cambios se dará de la mano con la Contraloría, quien hará un seguimiento minucioso de cada una de las etapas para evitar casos de corrupción y en casos encontrarlos, denunciarlos inmediatamente. De igual forma, el presidente del Consejo de Ministros indicó que una de las prioridades en este momento, en esta etapa, es escuchar las necesidades de la población. Por ello, Nicolás, que en breve se invitará a la prensa a retirarse, se iniciará una sesión privada y estaremos retornando cerca de 2 horas, hora y media, con lo que serán las conclusiones de este encuentro. Adelante contigo, Nicolás. Gracias, Alex Vigo, por ese reporte.